Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, ay, Dios mío, va a dar mucho pero mucho de qué hablar. Y es que, como vieron en el título, vamos a sumergirnos en el romance secreto que estremeció a todos, la historia de amor que impacta, la de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre exploramos las historias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje Chencha. Mert y Afra. ¿Quiénes son? Bueno, para quienes no los conozcan, son dos de las estrellas más brillantes del momento en Turquía. Son jóvenes, talentosos, guapísimos, y sus vidas sentimentales han dado mucho de qué hablar. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Yalan. En la serie interpretan a Ferit y Seyran, una pareja con una química explosiva. Y esa química, amigos, traspasó la pantalla. Desde el principio, los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra no tardaron en surgir. Las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas, las fotos de paparazzi. Todo apuntaba a que algo más que amistad estaba floreciendo. Pero en un principio, ambos actores negaban rotundamente cualquier vínculo amoroso. Decían ser solo compañeros de trabajo o amigos, y que la química que veíamos en la pantalla era simplemente producto de su profesionalismo. Claro. Como si nosotros fuéramos tontos y no supiéramos ver el amor a kilómetros de distancia. Pero bueno, el tiempo es el mejor juez, y finalmente, la verdad salió a la luz. Poco a poco las pruebas se volvieron más evidentes. Salidas juntos, viajes, fotos tomadas en momentos de intimidad. Ya era imposible negar la relación. Y claro, la noticia corrió como la pólvora. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se volvieron locos. Todo el mundo quería saberlo todo sobre esta pareja. Lo que hacía esta historia aún más interesante era el contexto. Afra Saraoglu, antes de conocer a Mert, tenía una relación de varios años con el actor Mert Yazkolu. Eran una pareja consolidada, querida por el público, y de repente ¡boom! Llega Mert Ramazan Demir a la vida de Afra, y todo cambia. Imagínense el revuelo que se armó. Los comentarios, las especulaciones, los rumores de infidelidad. Fue una verdadera tormenta mediática. Pero a pesar de toda la presión, Mert y Afra decidieron vivir su amor. Se mostraron juntos sin esconderse y demostraron que su amor era más fuerte que cualquier crítica. La verdad, su relación desde el principio fue un poco atípica. No eran la típica pareja que grita su amor a los cuatro vientos en las redes sociales. Eran más bien discretos, pero con una conexión innegable. Se les veía felices, cómplices, disfrutando de su tiempo juntos. Uno de los aspectos más curiosos de su relación fue la forma en que manejaban las redes sociales. Aunque compartían algunas fotos juntos, no eran de los que inundaban Instagram con publicaciones de pareja. Preferían mantener su vida privada, y eso, en cierta forma, los hacía aún más atractivos. La gente quería saber más, quería ver más. Y eso, claro, alimentaba la curiosidad y la expectación. La serie Yalan, por supuesto, fue un gran catalizador de su amor. Pasar tantas horas juntos interpretando a personajes que se enamoraban, viviendo emociones intensas. Es normal que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara. La química que tenían en la pantalla se trasladó a sus vidas, y eso fue, sin duda, algo especial. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son perfectas. A pesar de que parecía que su relación iba viento en popa, en un momento dado, surgieron rumores de crisis. Se decía que habían tenido algunas discusiones, que la convivencia era difícil. Y lamentablemente al final, esos rumores se confirmaron. La noticia de su ruptura dejó a muchos con el corazón roto. Los fans que tanto los habían apoyado quedaron devastados. Después de todo, habían construido una imagen de pareja perfecta, y verla desmoronarse fue un golpe duro. Pero la vida sigue y tanto Mert como Afra han seguido adelante con sus carreras. Mert, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la actuación. Su talento es innegable y tiene un futuro brillante por delante. Ha participado en nuevos proyectos y se ha mantenido en la cima de la popularidad.
Afra, por su parte, también ha seguido trabajando y demostrando su valía como actriz. Es una mujer fuerte e independiente y ha sabido manejar la situación con madurez y elegancia. Y ahora aquí estamos analizando una historia que, aunque ya no está vigente en el plano romántico, sigue generando interés. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que el amor, a veces, es impredecible. Que la fama y la atención mediática pueden ser difíciles de manejar. Que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden llegar a su fin. Pero sobre todo podemos concluir que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu vivieron una historia de amor intensa, apasionada, una historia que sin duda dejó huella en el corazón de muchos. Y a pesar de la ruptura, la admiración y el respeto mutuo entre ellos sigue presente, y eso es algo que merece ser celebrado. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado sumergirnos en esta historia tan fascinante. La verdad, a mí me encanta. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes de la relación de Mert y Afra. ¿Creen que su historia fue un verdadero cuento de hadas? ¿O tal vez un drama digno de una telenovela turca? Me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de dejar sus comentarios, darle me gusta a este vídeo y por supuesto compartirlo con sus amigos. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola, hola, amantes del chisme y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como saben, nos sumergimos en las turbulentas aguas del amor y el desamor, y específicamente en la apasionante y polémica historia de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu. Prepárense porque esto es un verdadero festín para los sentidos. Como ya les comenté, Mert y Afra son dos de los nombres más resonantes en el firmamento de la televisión turca actual. Pero, ¿quiénes son realmente estos dos jóvenes que han robado el corazón de millones? Mert Ramazan-Demir, con su mirada cautivadora y su talento innato, ha conquistado a la audiencia con su interpretación en Yalan. Y Afra Saraolu, con su belleza angelical y su destreza actoral, es una de las actrices más solicitadas del momento. Juntos forman una dupla que es dinamita pura. La chispa entre Mert y Afra se encendió en el set de Yalan, una serie que narra la historia de Ferit y Seyran, dos jóvenes que se ven obligados a casarse. La trama, llena de drama, romance y conflictos familiares, enganchó al público desde el primer episodio. Pero la verdadera magia residía en la química innegable entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, era imposible no sentir la conexión. Desde el principio, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Los fans, los medios de comunicación y todos los que seguíamos la serie, empezamos a notar ciertas señales. Miradas cómplices, risas compartidas, gestos de cariño. Pequeños detalles que, sumados, creaban un escenario propicio para el romance. Pero al principio, tanto Mert como Afra negaron rotundamente cualquier vínculo amoroso. Argumentaban que su relación era puramente profesional y que la química que veíamos en la pantalla era producto de su trabajo como actores. Ajá. Ya sabemos cómo son estas cosas. La negación inicial es parte del juego, ¿no? Era como si quisieran mantener el misterio, jugar al gato y al ratón con el público. Sin embargo, el tiempo, como siempre, fue el mejor aliado de la verdad. A medida que pasaban los meses, las pruebas se hicieron más y más evidentes. Fotografías en lugares románticos, salidas juntos, viajes secretos. Ya no había forma de ocultar lo que era un secreto a voces. El amor había florecido entre Ferit y Seyran, y la noticia corrió como la pólvora. La confirmación de la relación entre Mert y Afra fue un acontecimiento que revolucionó el mundo del espectáculo. Los fans enloquecieron de alegría, los medios de comunicación se desvivieron por conseguir la primicia y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitación. Todos querían saber más sobre esta pareja que parecía salida de un cuento de hadas. Pero la historia de Mert y Afra no solo era interesante por el romance en sí mismo, sino también por el contexto en el que se desarrolló. Antes de conocer a Mert, Afra mantenía una relación sentimental con el actor Mert Yazkolu, una relación que parecía sólida y consolidada. Por lo tanto, la llegada de Mert Ramazan-Demir a su vida supuso un cambio radical, y no exento de polémica. Imagínense el revuelo que se armó.
Rumores de infidelidad, comentarios malintencionados y especulaciones de todo tipo invadieron las redes sociales y los medios de comunicación. La situación se volvió tensa, y tanto Mert como Afra se vieron sometidos a una gran presión mediática. Pero en lugar de esconderse o dejarse amedrentar, decidieron vivir su amor abiertamente. Se mostraron juntos sin importar las críticas, y demostraron que su relación era más fuerte que cualquier adversidad. Esto sin duda les ganó el respeto y la admiración de muchos, que valoraron su valentía y su autenticidad. Lo que más me gustaba de la relación de Mert y Afra era su discreción. No eran la típica pareja que comparte cada minuto de su vida en las redes sociales. Preferían mantener su intimidad y eso, de alguna manera, los hacía aún más atractivos. La gente quería saber, pero no lo sabía todo. Querían espiar, pero no podían. Y esa escasez, esa dosis de misterio alimentaba la curiosidad y mantenía la expectación. Aunque compartían algunas fotos juntos, no eran de los que inundaban Instagram con publicaciones empalagosas. Preferían dejar que la gente se preguntara, que especulara, que soñara con ellos. Y eso, señores y señoras, es una estrategia muy inteligente, especialmente en el mundo del espectáculo. La serie Yalan fue sin duda un catalizador para su relación. Pasar tantas horas juntos interpretando a personajes que se enamoraban, viviendo emociones intensas. Es natural que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujara. La química que tenían en la pantalla se trasladó a sus vidas, y eso fue, sin duda, algo especial. Los besos que se daban en la serie, las miradas de complicidad, los abrazos, todo se sentía real, auténtico. Y eso, amigos, es porque lo era. La serie, además de ser el escenario donde nació su amor, también fue un termómetro para medir la respuesta del público. Los fans de Yalan estaban encantados con la pareja Ferit y Seyran, y deseaban que esa magia se trasladara a la vida real. Y así fue. Mert y Afra se convirtieron en la pareja de moda, y su popularidad se disparó. Pero como todos sabemos, el amor no es un camino de rosas, y la relación de Mert y Afra no fue la excepción. A pesar de la aparente perfección, de los momentos de felicidad y de la complicidad que irradiaban, las cosas no siempre fueron fáciles. En un momento dado comenzaron a circular rumores de crisis. Se decía que habían tenido discusiones, que la convivencia era difícil, que la presión mediática estaba pasando factura. Y lamentablemente al final, esos rumores se confirmaron. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para los fans, que habían apostado por su amor y que soñaban con un final feliz. Ver a su pareja favorita separarse fue como una traición, una decepción. Pero la vida sigue y tanto Mert como Afra tuvieron que aprender a lidiar con la situación. La ruptura de Mert y Afra fue un tema muy comentado en los medios de comunicación. Se especuló sobre los motivos, se buscaron culpables, se analizaron sus publicaciones en redes sociales. Pero al final, nadie supo realmente qué fue lo que pasó. Lo único que sabemos es que su amor, por alguna razón, llegó a su fin. Después de la ruptura, Mert y Afra tomaron caminos separados, pero ambos continuaron con sus carreras profesionales. Mert, con su talento innegable y su carisma arrollador, ha seguido cosechando éxitos en la actuación. Ha participado en nuevos proyectos, ha ganado premios y ha mantenido su lugar en la cima de la popularidad. Afra, por su parte, también ha demostrado su valía como actriz. Es una mujer fuerte e independiente y con mucho talento. Ha sabido manejar la situación con madurez y elegancia, y ha seguido trabajando en proyectos que le han permitido demostrar su versatilidad. Ambos han aprendido a vivir con la fama y a lidiar con la atención mediática. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, su legado perdura. Su historia nos enseña que el amor puede ser efímero, que la fama puede ser una carga y que las relaciones pueden terminar por diversas razones. Pero sobre todo nos enseña que el amor es un sentimiento maravilloso, que merece ser vivido y disfrutado. Y que aunque una relación termine, siempre quedará el recuerdo de los buenos momentos, de las risas compartidas y de la felicidad vivida. La admiración y el respeto mutuo entre Mert y Afra, a pesar de la ruptura, sigue presente, y eso es algo que merece ser celebrado. Ambos han demostrado ser personas maduras, profesionales y con mucho talento. Y su historia, aunque haya llegado a su fin, ha dejado una huella en el corazón de muchos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor es impredecible, que la fama es difícil de manejar y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden terminar.
Pero también podemos concluir que Mer Ramazan Demir y Afra Saraolu vivieron una historia de amor intensa, apasionada y que, a pesar de todo, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que su historia fue un cuento de hadas con final agridulce? ¿O tal vez un drama digno de una telenovela turca? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que fue la presión mediática? ¿El trabajo? ¿O simplemente el destino? No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo, donde desentrañaremos más secretos del mundo del espectáculo. Chao, chao.